amigos seguidores de Japonista Chile, comenzamos nuestro tercer episodio de Japonistas Podcast. ¿Tercero o cuarto? Creo que cuarto. ¿Cuarto ya? Sí. Wow. Sí. Bueno, cuarto episodio, entonces es que uno pierde la noción del tiempo en cuarentena también. Entonces comenzamos nuestro cuarto episodio para hablar de la contingencia, actualidad, cultura japonesa desde el punto de vista de Japonista Chile. Así que los temas de hoy día ya están planteados ahí abajo. Vamos a hablar noticia de actualidad, lo que fue el Showa no Hi, o el día en que se recuerda la era Showa, y finalmente con el aniversario de hoy día, que hace un año nosotros lo conmemoramos, lo revisamos y lo posteamos, que es el inicio de la era Reiwa con el actual emperador Naruhito-sama. Exacto, nuestro señor emperador. Y como siempre les decimos que nos pueden ir comentando, como lo está haciendo Anto Rodríguez ahora, que nos está dando un saludo y que nos acompañó en varios episodios de Japonistas Podcast, ¿cierto que es que? Un saludo especial para ella. Saludos para ella. Y por supuesto nos ayudarían harto si ayudan a compartir este podcast para que llegue más gente, para que participe más gente. Así que, ¿qué es que, André? Les doy el pase para que comiencen a decir las noticias de la semana. Desde algunas muy extrañas hasta algunas bien curiosas, mientras yo comparto este live por redes sociales. Tu noticia. ¿Cuál noticia? Empezamos por las polémicas políticas, yo creo, ¿no? Bueno. Es la única. ¿La única? ¿No habían varias? Gran noticia polémica de la semana. Ya, comencemos por lo que da rating, por lo conspiracional. ¿Qué fue eso que es que de los extraterrestres y la aviación japonesa? Algo pasó, ¿no? Y, hubo el Pentágono desclasificó unos videos de ovnis, creo, ¿no? Bueno, ¿de qué? Desclasificó unos videos de ovnis. Sí, todo comenzó no se dijo nada más, en Estados Unidos. Sí. Claro, se desclasificó como algo más oficial, por así decirlo. Bueno, y resulta que dentro de los primeros países en reaccionar, por así decirlo, fue justamente Japón. Y salen con que hay se elabora un protocolo para los pilotos japoneses en caso de que se topen con ovnis, ¿no? Como un protocolo para enfrentarse a ovnis. No tengo ni idea, la verdad, en qué consistirá. En dispararle. Claro. En derribarlo, echarlo abajo. No deja de ser curioso, la verdad. ¿No? Diplomacia japonesa con extraterrestres. Claro, me lo imaginaba de cualquier otro país, pero menos de Japón. Esa es la verdad. ¿Y Japón cómo respondió a eso? No sé la verdad cómo han reaccionado las personas. Yo no he visto noticias de Japón. No sé cómo ha reaccionado la población. Yo a la población la veo más preocupada por el tema del coronavirus. De la Golden Week. También. La Golden Week, la fallida Golden Week. Nadie va a poder salir. En teoría. En teoría, no salgan, no debieran salir, como acá. No se sabe muy bien. Esa noticia fue muy extraña. El surgimiento de la noticia fue tan extraña que ahí da para especulaciones como las que nosotros hicimos a nivel interno. Fue la noticia random de pero que sea muy random, igual yo creo que hay una intención ahí. ¿Por qué esa noticia habrá salido justo ahora esta semana en Japón, cuando se sabe que Japón tiene sus polémicas políticas? Y que Corea del Norte está dando noticias también. También Corea del Norte. El amado líder está dando noticias. Que creo que reapareció, O sea, se dice, pero como la foto. Se dice la foto que estaba firmada. Los medios totales, claro. Bueno, la última noticia que nos llegó, que le envié al grupo, salían noticias que supuestamente el líder norcoreano estaría vivo en una actividad que tiene que ver con agricultura. Así que aparentemente está vivo. Dejemos buscar la noticia. No sé, yo pondría en duda igual el tema. Si no hay una confirmación más. Dice, la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte, KCNA, dijo el sábado que el líder Kim Jong-un asistió a la finalización de la construcción de una planta de fertilizantes en una región al norte de la capital de Pyongyang. El primer informe de que apareció en una actividad pública del 11 de abril. Y de fertilizantes más encima.
No sé. Está potente eso. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Entonces, por lo menos a nivel político, creo que parece curioso que Japón justo ahora se esté preocupando de defender los cielos de ovnis cuando vuelve a aparecer el líder norcoreano. Yo creo que lo tomo de otra manera. Yo creo que va más con el tema del cambio constitucional que quieren hacer. Claro. Porque antes de que pasara esto, lo de la desaparición del amado líder, salió la noticia de que Japón estaba en pleno desarrollo de un programa de un caza nuevo. Ah, sí. Claro. Entonces, yo creo que va más de la mano con eso y que hay una especie de... No voy a volver a... O sea, no voy a decir una vuelta a la carrera armamentística, pero... Hay algo ahí, hay algo. Están cambiando las políticas respecto a pensarse como fuerzas de autodefensa. ¿Y no tenía Abe Shinzo algunos tipos de relaciones con Irán? Me acuerdo, el año pasado. Sí, bueno, las relaciones con Irán siempre han sido un tema para Japón y la relación con los Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos la relación que tiene Estados Unidos con Irán y Japón, la verdad es que tiene una relación bastante cercana con Irán. Sí, curiosamente cercana. Curiosamente cercana y va también por un tema, claro, ahí del tema del petróleo y el comercio y todo eso. Pero, claro, o sea, recordemos que igual Shinzo Abe es muy de esta política de querer cambiar la constitución japonesa. Sí. Esta semana también, como vimos en el grupo de WhatsApp y le envié, salió harto meme con la hermana de Kim Jong-un. Y por lo que he estado leyendo, dicen que la hermana se asume, en el caso eventual de que muera Kim Jong-un, sería peor y volvería a la carrera armamentista norcoreana por lo que es el armamento nuclear. Pues yo creo que la preocupación de Japón también va por ahí, ¿o no? Puede ser. La verdad es que aunque como no tenemos información de dónde está, qué está pasando, qué le pasa al amado líder, no... Nuestro enviado especial todavía no aparece. Claro. Lo mandamos para allá y de repente desapareció. A mitad de camino. Puede ser. Qué lamentable. Bueno, esto también parece, hemos tenido hartos revivals de Guerra Fría desde el año pasado. Esto de que aparezcan los extraterrestres, empiezan a hablar de avistamientos, es lo mismo que se vio en la década del 50 y el 60 con supuesto avistamiento, que se sabe que muchos de estos eran ocultamientos realmente de experimentos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ahora salió una noticia de la primera mujer que iban a mandar a la luna. También. Estamos teniendo un... Como justo. Sí, como bueno, que esta semana se empezó a mirar más al espacio que lo que pasa en la Tierra. Un gran remake. En el modo pandemia estábamos hablando de la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos e Irán. Claro. Así que estamos en una especie de revival de Guerra Fría y con un coronavirus imparable aún, pero ya estamos mirando el espacio, que los meteoritos que van a caer, que la expedición a la Luna. A todo esto el viaje a la Luna se pospuso para el próximo año, o se corrió un año. Que iba, ¿te acuerdas? Todo se pospuso. Que el próximo año se iba a hacer un viaje a la Luna, para llegar por lo menos a la órbita de la Luna, y se pospuso un año más por el coronavirus. Para no contagiar a los que viven en la Luna. Claro, a los lunáticos, para contagiarlos. Así que bien raro estas noticias extraterrestres y siempre aparecen en contextos internacionales bien curiosos también. Sí, no, y algo también pasa con Japón que como si estuvieran todo pasando allá, pero lo malo en Japón, ¿no? Estamos recién saliendo estamos en plena pandemia, todavía hay rebrotes en Japón, no es que la situación esté controlada, de hecho hay un rebrote. A lo mejor lo controlaron al principio, pero las políticas de ahora, la situación que está pasando ahora nos deja claro que no está controlado para nada ahí en Japón. De hecho, se están levantando alertas de que el sistema de salud japonés está colapsando. Está colapsando el sistema de salud japonés. Seguimos con esta pugna de las regiones, las otras ciudades que le están exigiendo al gobierno central de que declare un estado de emergencia. La polémica de las mascarillas que entregó el gobierno y que salieron malas, ¿no? ¿Verdad?
Claro. Y para la guinda sobre el pastel, muchos rumores del próximo mega terremoto, mega tsunami que se viene para el norte de Japón. Ah, sí. Adiós, mi familia. Les mando un saludo. Cuando llegue la ola de 30 metros. De hecho, me acordé de Andrea porque hablan mucho de la zona de Tohoku. Entonces, la zona de Tohoku ya fue golpeada por el terremoto del 2011. Y también esa creo ha sido otra polémica, que salió, se filtró, no sé si salió, que hay también el riesgo, aún siguen habiendo riesgo en la central nuclear, porque está afectada de 2011. Y no, los índices de radioactividad no han bajado. Claro, entonces sigue la polémica. De hecho, hasta hace poco querían botar el agua contaminada en el mar, entonces es polémica tras polémica. ¿Sí? De hecho, los albergues seguían abiertos hasta hace muy poco. Las construcciones de las casas también. Se piensa que en Japón ya estaba todo listo. Como siempre que mostraban, por ejemplo, las calles estaban todas destruidas y al día después estaba todo listo, pero eso son cierta parte. Claro. En parte ya como más rurales, aún sigue habiendo muchas necesidades. Exacto. Grande Tohoku. Arriba Tohoku. Sí. Mira, Claudio Javier me dice que, claro, los lunáticos, ¿viste? Los lunáticos van a ser invadidos por los humanos y van a hallar el coronavirus. No, el conejo que vive en la luna. El conejo de la luna. Ah, la leyenda japonesa, claro. Usagi Matsuhino. Oye, ¿quiénes pronostican eso? ¿Los alfates japoneses? Yo sé, pero sí, en la tele japonesa se está hablando mucho del tema del mega terremoto, mega tsunami que se viene. Ah, sí, la televisión japonesa. Sí, le han dado mucho al tema. Ah. Qué bueno, vaya a saber uno ahí qué pasa, si querrán quitarle un poco la atención al tema del virus, si realmente está pasando algo. Oye, y Chile también está en su fecha de caducidad, ¿eh? Porque acuérdate que cada 10, 15 años también un terremoto y ya estamos en los 10 años ya. Chuta, no sería nada entretenido la situación que estamos en un terremoto. Ni Japón ni Chile ahora con un terremoto, no sería nada. Nadie. Pero esas son las polémicas ahí que están ocurriendo. Hagan su amado. Si hay un terremoto en Japón nos afecta. Sobre todo si hay un mega tsunami, mega terremoto, puede que afecte aquí a Chile. Y si hay un mega tsunami, un mega terremoto aquí en Chile, también le puede afectar a Ese es el tema. Es el tema, como el tema del anillo del fuego del Pacífico, están conectadas las placas, entonces claro, algo repercute ahí. Hay que hacer su amago entonces. Claro, como los tsunamis que hubieron en Japón por el tema del terremoto de acá, del 60. Hoy sí, murió en Japón. ¿De Valdivia? Siempre con eso. Claro, que pero eso fue de 10 para arriba. Sí, está dentro de los más altos. No, pero el del 2011 en Japón también. En las costas japonesas, como no había la tecnología de instantaneidad de la comunicación, murieron muchos japoneses en la costa japonesa del Pacífico. Por el tsunami ese del 60. Y además que todavía no está totalmente solventado el tema de los problemas que dejó el terremoto del 2011 en Japón. O sea, recordemos la polémica que hubo por la compañía TEPCO, la que administraba el tema de la central nuclear y todo eso. Bueno, la cosa es que siguieron los cobros altos, no hubo nada ahí en contra de no hubieron sanciones contra la compañía. No hubieron al final. No hubieron sanciones, o al menos no las que correspondían, y los precios siguieron subiendo en las cuentas, entonces eso también fue una polémica ahí dentro del gobierno japonés bastante fuerte. Oh, mira. Leí hace poco una noticia antigua de no sé si era un ministro o alguien del gobierno que en ese tiempo dijo: menos mal que pasó esto en terremoto en Tohoku, no en una zona como Tokio o como Osaka. Así que la sensibilidad japonesa llega hasta ahí nomás. Exacto. Y además recordemos que se afectó medio Japón, literalmente, porque allá el tema de las corrientes es distinta. Allá la corriente de cierta zona es distinta, no es una corriente unificada como hay acá. Son distintos los voltajes. ¿Distintos voltajes en el mismo país? Sí.
Mira, Entonces también no hubo una sabía. polémica por eso. Por eso tiene tantas centrales nucleares en diferentes partes, Oh, sobre todo en esa las partes no más sabía. alejadas, no en el centro. Así que las polémicas siguen y siguen. Sí, también lo conversamos en la semana de que Japón lamentablemente ha estado destruyendo este imaginario del Japón eficiente, ordenado y sin De ellos problemas de mismos corrupción. se están destruyendo, ¿Ah? que ellos mismos se están destruyendo. Por eso, la imagen mundial que están dejando en esta noticia no es la que teníamos antes del coronavirus. Yo siento que el coronavirus vino a mostrar justamente eso, que muchas, no solo en Japón, sino que muchos sistemas que uno pensaba que estaban funcionando en el fondo ya no estaban, habían fallos en eso. Sí, sí. Si se piensa en el sistema burocrático japonés, que ahora ellos necesitan los papeles y son todos con esos timbres, esa cuestión aquí, o sea, allá, aquí, allá, estoy como, ¿de dónde estoy? Por eso no está funcionando el tema del teletrabajo en Japón. Sí, por eso mismo. Ah, sí, ¿verdad? Otra polémica esa. Entonces ese es el tema, o sea, Japón tiene su lado más tradicional, pero ok, ¿hasta qué punto eso es tan Viable. claro, es tan viable? O sea, si no, Japón no empieza a adaptarse después de esta crisis, yo lo veo, no es muy bueno el escenario que se viene. Tomando en cuenta de que ya hay rumores fuertes de que ya los Juegos Olímpicos se van a cancelar de plano. Ya no va a haber. Un año ya dicen que se va a cancelar. Exactamente, o sea, desde los mismos japoneses dicen, o sea, que si esta cosa no se controla de aquí al próximo año y tomando en cuenta cómo está la cosa, el tema de los Juegos Olímpicos prácticamente es imposible hacerlo, no hay por dónde. Se desmoralizó la política, la opinión política. Sí. Y ahí que nos dice es que como es tan desconocido el virus, hay muchas posibilidades de error en las decisiones. Claro. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay mucho, aquí en América, Donald Trump se ha mandado sus frases de oro, Bolsonaro, entre un montón de líderes, que saben aquí nuestro caso propio. Entonces, hay muchos ministros y líderes mundiales que se han mandado sus frases de oro por desconocimiento de cómo funciona esto también. Bueno, el mismo alcalde de Osaka que dijo que otra declaración que quería separar el tema de que un día salieran las mujeres y el otro los hombres a comprar para evitar los contagios, pero que las mujeres se demoraban mucho porque eran muy indecisas. Hubo polémica ahí también. Uno nunca se lo imaginaría de un... Es como de otra época, o sea, es de otra época. Claro, es otra época eso. Sí, es de otra época. De hecho, ese es como discurso de siglo XII, cuando le empezaron a quitar el matriarcado a las mujeres por lo mismo, porque como no eran eficientes para la guerra, dejémoselo a los hombres. Pero muy desfasado. Sí. Está un poquito desfasado. Un poquito desfasado. 1000 años de desfase nomás. Esas son las polémicas que tenemos hasta el momento en Japón. Sí, pero la más extraña es la de los extraterrestres, sin duda, sin duda. Y por supuesto, sí, todavía estamos consternados. En la semana se llenó de memes y que iban a llegar los Saiyajin, que iban a llegar los extraterrestres. Sí, y toda la cultura pop basada en alienígena de Japón. Bueno, pasamos entonces a uno de los temas bonitos de la semana, que Andrea ahí subido al Instagram, para los que revisan el Instagram de Japonistas. El día 29 de abril se conmemoró el día Showa, una era importantísima del Japón contemporáneo del siglo XX, en el que tuvo muchos acontecimientos. Y ahí Andrea nos puso en el Instagram 10 imágenes, o 9, poniendo la portada, sí. 9 acontecimientos importantes que nosotros los reconocimos, los conversamos y que están ahí numerados. Para empezar, uno polémico, para empezar a seguir con la polémica, la primera foto que está ahí es el Japón ataca la base Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41. Y el día siguiente se le declara la guerra al Japón. ¿Qué es que tú que tienes como historiador Nikkei, que tienes la memoria fresca, estás haciendo trabajos de memoria, ¿qué nos puedes contar de ese día? Tú que lo viviste. Yo que lo viví. Claro. Sí, tú que viviste ese día, cuéntanos. Estás investigando ese día. Sí, en parte sí.
7 de diciembre de 1941, claro, el ataque japonés a Pearl Harbor, ¿no? Muy, ya casi famoso, ¿no? Por la película también. Claro. Hay otra película también japonesa, Tora, una coproducción japonesa-estadounidense. Esa no la he visto. Es muy buena, es antigua, ¿sabes? Es la figura del almirante Yamamoto. Bueno, el ataque por sorpresa a la base norteamericana. Tradicionalmente uno dice, ok, aquí es cuando Estados Unidos entra efectivamente a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que hasta ese momento la posición estadounidense era mantener una neutralidad. Tras este ataque directo entre Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, pero no es que Japón entre también a la Segunda Guerra Mundial. O sea, Japón ya estaba hace muchos años atrás en guerra, ¿no? Lo mismo el tema de las fechas. Uno tiende a pensar Segunda Guerra Mundial, claro, se inicia con la invasión alemana a Polonia, 1931, 1 de septiembre. Claro. Pero Japón ya estaba en 1937 ya invadiendo China, entonces el frente en Asia estaba mucho más extendido. Pero claro, el ataque japonés a Pearl Harbor significa la entrada de los Estados Unidos en la guerra y también significa la entrada de muchos otros países a la Segunda Guerra Mundial por este tema de las alianzas con Estados Unidos. Y aquí es donde se inicia la que se llama la Guerra del Pacífico, no la Guerra del Pacífico de acá, sino el Frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, que es el que ya conocemos todos, ¿no? Estados Unidos y los aliados contra el Imperio japonés, este Imperio japonés que se expande rápidamente por Asia y Oceanía, y que termina finalmente en el lanzamiento de las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Japón y la derrota final de Japón. Y la clásica pregunta que se han hecho muchos historiadores: ¿fue un error japonés haber ido atacado Pearl Harbor? ¿Debió haberlo hecho? ¿No debió haberlo hecho? ¿Pecó de ambicioso por querer atacar allá? Es interesante esa pregunta. Yo creo que desde una perspectiva muy de historiador decimonónico, tradicionalista, claro, uno lo puede tomar. El gran error de Japón fue atacar a Estados Unidos. Claro. Pero yo creo que esa también sería una visión muy occidentalizada. Y si lo vemos desde la perspectiva japonesa, al menos yo siento que Japón siempre tuvo la visión de que iba a perder la guerra. Sí. Japón sabía que Estados Unidos era un imperio grande, que con una capacidad armamentística, una capacidad económica mucho más superior a la que ellos tenían. Entonces Japón, claro, tiene esta visión de que nosotros tenemos que reinar en Asia prácticamente, pero sí, van a la guerra con Estados Unidos con una visión casi suicida, ¿no? En el fondo estaban en una condición de que, recordemos, Japón es una isla volcánica, la tierra no es las tierras de cultivo no son tan extensas, hay una escasez de materia prima enorme, y la única manera de obtener materia prima es a través de otro territorio. Ajá. Y en esa época estaba muy de moda el tema imperialista, sobre todo por el tema del petróleo. Japón necesitaba petróleo para alimentar su maquinaria de guerra. Entonces van a la guerra prácticamente porque ya no tienen otra opción, y aún sabiendo de que Estados Unidos les iba a ganar la guerra. Pero de alguna manera los mandos japoneses quieren jugar un poco a la suerte. Ok, ataquemos a Estados Unidos y veamos cómo nos va, siendo que el almirante Yamamoto ya tenía sus dudas. O sea, él desde el principio dijo: nosotros vamos a atacar a Estados Unidos y vamos a despertar a un gigante que está dormido. Claro, o sea, tarde o temprano se sabía que se iban a enfrentar a Estados Unidos y Japón. Claro, o sea, es que el enfrentamiento era inminente. Ya hace muchos años que lo veían venir. El tema era cuándo y cómo. Pero sí, el Japón va hacia la guerra de alguna manera con esta mentalidad casi suicida. Y justamente en esa guerra es cuando se hacen famosos, empiezan a ser famosos los kamikazes. Claro, el concepto de los kamikazes, el tema del Bushido. Eso de alguna manera explica también el tema, las políticas que se tomaron. Claro,
Bueno, antes de seguir recordando los principales acontecimientos que seleccionamos de la era Showa, aclarar que la era Showa es de 1926 hasta 1989. Ujú. Y ahí comienza después la era Heisei, donde está el emperador que es padre del actual emperador. Así que en ese periodo de tiempo nos estamos moviendo. Mm. Y el segundo acontecimiento que seleccionamos, que lo puso, que está ahí en Instagram, es justamente los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que por muchos historiadores se considera el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en donde pasaron interesantes acontecimientos como la renuncia del emperador a su lado divino y el retiro de Japón de la Segunda Guerra Mundial, y ya se desestabilizó esa zona de lo que es Asia Pacífico. Y ahí, a ver la fotografía, claro, y ahí está la fotografía de Hirohito, famosísima, y que es portada del libro que mostramos la semana pasada, del libro de historia, de breve historia de Japón. Y muy buen libro ese que recomendamos, junto a los demás. Algo tienes que decir que es que ese mismo. Ese mismo. Esta foto sale en todos lados. Sí, fue bastante famosa. Es como la foto oficial del emperador esa. ¿Algo que decir sobre esa fecha, del 45, 6 y 9 de agosto? Los bombardeos atómicos, ¿Sí? por supuesto. La rendición de Japón. Yo creo que es el momento en que la cultura japonesa se sacude enormemente. No es solo perder la segunda, no es solamente perder la Segunda Guerra Mundial, es de que el emperador por primera vez se dirige a la nación y renuncia a su título de divinidad. O sea, desde que Japón es Japón y que tenemos a la figura del emperador como el descendiente de los dioses, un dios más en la tierra, sacudió mucho a la población japonesa escuchar al emperador por primera vez, y además dando un discurso de rendición, ¿no? De que ya la guerra estaba perdida y que teníamos que rendirnos. Exacto. Eso es interesante porque sacudió no solo a los japoneses, a los japoneses de Japón, ¿no? Pero también sacudió mucho a los japoneses que estaban en el extranjero, a los Nikkei, ¿sí? A las primeras generaciones Nikkei, claro. ¿Y cómo se lo tomaron? Se da un fenómeno interesante porque muchos, después de enterarse de la rendición de Japón, ¿no? De la derrota de Japón, pasó que muchos, a las personas mayores, sobre todo a las generaciones mayores de esa época, de alguna manera hubo un quiebre. Hubo un quiebre con Japón. Y muchos, aunque dominaran muy poco el español, jamás volvieron a hablar japonés. O jamás quisieron volver a enterarse nada de Japón, ¿no? Que hasta ese mismo día habían sido muy nacionalistas, muy japoneses férreos, ¿no? Cuando escuchan el discurso del emperador en que ya la guerra termina y el Japón se rinde, muchos dijeron, ok, ya no, nada con Japón, nunca más Japón. Y ahí justamente entra el tema de investigación de tu tesis, y que Javier ahí nos recuerda. Mira, los campos de estar en campos de prisioneros. Justamente. Sí. Ese también es un tema bastante ahí sensible dentro de toda esa época. Claro. Y justamente ese tema que está nombrando que es el que está investigando para su tesis, así que ojalá más adelante las tesis de tanto de Keske como la mía de imaginario, la Keske es de persecución, se publiquen más adelante para que vean que Chile tuvo sus roces lamentables con la comunidad japonesa en Chile. Sí, y bastante directos, la verdad. Por lo último que he podido investigar. Oye, ¿qué es que puedes hacer un spoiler de eso, de la persecución en Chile? Porque mira, Claudio está preguntando acá en Chile. ¿La persecución? ¿Podemos hacer un adelanto? Claro. Lo golpeaste con la noticia. ¿Un abstract? Sí, efectivamente hubo persecución de los japoneses en Chile. Yo creo que ese es mi gran tema, ¿no? Mi gran tema de estudio, tanto en la tesis, en la U, como en japonistas también. Es una de las cosas que me quiero dedicar yo, de hecho, a futuro. Pero sí hubo una persecución a la población japonesa en Chile. Una persecución que no solo se da en el contexto chileno, se da en el contexto latinoamericano en general. Y
Efectivamente hay campos de relegación que se les llaman acá en Chile. Yo tengo contado hasta el momento unos 20 campos de relegación en todo Chile. 20 Wow. campos de relegación en todo Chile. Estaría bien, pero no tanto. Sí, probablemente hayan más, no lo sé, o quizás sean esos. Existieron las listas negras, ¿no? De los japoneses peligrosos, por así llamarlo. Y es muy famoso también la figura del Departamento 50 últimamente. El Departamento 50 de la Policía de Investigaciones, que últimamente se ha hecho más conocido por un tema de que, bueno, la labor que tenían, que era investigar a los nazis que estuvieran acá, a los espías nazis, pero resulta que el Departamento 50 tiene también otra división que es solamente para cazar japoneses. O sea, literalmente cazaban japoneses y los investigaban. Eso está a cargo de la PDI. Claro, la Policía de Investigaciones de la época. Mira. ¿Y has tenido la posibilidad de consultar esos archivos o no? Sí, tengo Las fuentes. logré acceder a bueno, los cuadernos que los desclasificaron ellos. ¿Ya? Pero también tengo no sé si estará completa, pero es la lista negra de japoneses en Chile. Mira. Ah, ¿y los años qué es qué? Ahí pregunta Claudio los años, para tener más o menos un margen. Claro, la Chile era neutral en un principio, de alguna manera. Chile siempre estuvo en el limbo, por así decirlo. Había mucha presión estadounidense. Recordemos que en esa época Chile dependía de Estados Unidos económicamente. Bueno, en cierta parte todavía, pero en esa época más. Y Estados Unidos tenía una injerencia mucho mayor en la política chilena. Pero al mismo tiempo Chile también simpatizaba mucho con lo que era la Alemania nazi. No recordemos aquí la colonia alemana, muy importante, muy influyente, y muchos de la colonia alemana eran nazis. Y que hubo un partido nazi incluso que duró poco. Hubo un partido nazi también, Jorge von Marés. Y también con la colonia alemana, y bueno, en la colonia alemana era muchos grupos fascistas, ¿no? Entonces, claro, Chile, perdón, tiene una actitud de alguna manera al principio neutral con el tema de la guerra. Aquí están comentando estaban poniendo los comentarios de que Alemania hundió un barco chileno, claro, o sea, el Tolten. De hecho fue Estados Unidos el que hundió el Tolten. Y hay un tema ahí porque no se sabe por qué se hundió efectivamente, o sea, si fue un accidente o fue algo premeditado. Pero desde el día 1, desde que ocurre el ataque a Pearl Harbor, 1941, en Chile ya se empieza casi de inmediato, junto con los otros países latinoamericanos, a evaluar estas políticas para perseguir a los japoneses, por presión estadounidense, por supuesto. Y exacto, básicamente es eso, ya desde 1942 que se empieza a estudiar esta posibilidad. 1943 se hace efectivo, se declaran los primeros decretos ley, y ya todo lo que es el año 1943 a 1945 efectivamente se da esta persecución a los japoneses. Ahora, claro, es interesante pensar de que, y eso yo lo uno de inmediato con tu tesis, hay antecedentes de antes. Sí, sí. O sea, que en Latinoamérica se haya perseguido a la población japonesa tan rápido y de una manera tan efectiva, eso te dice que no es algo que fue de la noche a la mañana, era algo que se tenía pensado desde hace mucho. Claro, claro. Y recordando tu tesis, aquí la visión que se tenía de la inmigración japonesa en un principio no era de las mejores. De hecho, se quería prohibir. Y justamente estas políticas de la guerra, o sea, hubo una paranoia total sobre el tema de que los japoneses eran espías, cosa que nunca se probó, nunca se dieron casos de espionaje japonés efectivamente. Sirvió de alguna manera, y aunque suene muy feo, pero así fue para limpiar a Latinoamérica de japoneses. Los latinoamericanos querían deshacerse de su población japonesa,
y la deportaron, la enviaron a Estados Unidos, y llegando a Estados Unidos pasó que fueron a estos campos de concentración. Pero aquí sí hubieron campos de relegación, no a la magnitud de Estados Unidos, pero hubieron. ¿Cuánto duraron estos campos de relegación aquí en Chile? En Chile se dieron desde 1943 de forma más extensa hasta 1945, que es el fin de la guerra. Oye, y el otro dato anecdótico, ya que aquí parece que a la gente le gustan estos datos anecdóticos de Japón y Chile en la Segunda Guerra. Yo en el colegio también piden harto estos datos. Y que va a salir en 2 episodios más de Barrio Japonista, cuando fuimos al Parque Balmaceda, ¿te acuerdas, Keske? Claro. Y que ahí se inauguró el primer jardín japonés de Chile, estuvo ahí, y que se inauguró a finales de la década del 20, en el 30, y duró hasta finales del 47. Ah, ¿y donde destruyeron los Sakura? Exactamente. Y ese jardín, por como se cortaba la relación Chile-Japón, quedó en el olvido, los Sakura comenzaron a morirse, hasta que le cambiaron el nombre a Parque Gran Bretaña. Y actualmente el Parque Balmaceda, donde está el jardín literario, donde está el monumento a la aviación, de ahí hacia abajo. Así que es también un vestigio de lo que, cómo fueron las lamentables relaciones Chile-Japón en la década del 40. Sí, fue más o menos difícil ahí en esa época ser descendiente de japoneses. Así que esperen ese episodio que se viene, ojalá en un par de semanas más. Bueno, pasemos a algo más positivo, ya que estamos con los japonistas, aquí estamos recordando los principales hitos de la era Showa, desde 1926 a 1927. El tercer hito, importantísimo, que todos sabemos que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, viene su recuperación, un gran esplendor económico, Japón se levantó muy rápido de las cenizas, y así tenemos como en la década entre el 60 al 80 se establece el denominado milagro económico japonés, que los japoneses cambian rotundamente la forma de vida y pasan de un Japón casi de nivel así como latinoamericano, su desarrollo, a este Japón que se convierte en potencia mundial y rivaliza con Estados Unidos, Rusia y las principales potencias en los 80 y en los 90. ¿Qué destacan de ahí? Hay mucho que destacar entre esas décadas. Hay mucho que destacar ahí. ¿Qué les llama la atención de ese periodo? Esos 40 años de crecimiento. A mí hay un aspecto que me llama la atención. ¿Cuál? Un aspecto en particular. Y lo aprendí de hecho allá en Japón. Ah, mejor. Lo aprendí allá en Japón. Y resulta que, claro, dice el modelo japonés, los japoneses dicen, o al menos el japonés con el que hablé decía, el milagro japonés se da por las políticas japonesas, se da por capital estadounidense, pero claro, se destaca mucho la filosofía Kaizen de los japoneses, ¿no? La forma de trabajar, la mentalidad de los japoneses, pero se da también gracias a la mano de los Nikkei latinos. Ya, entonces, interesante suena eso. Allá, claro, hay un tema que no se reconoce ahí, que gracias a los Nikkei latinos que emigraron a Japón, es que hubo un milagro japonés, porque ellos fueron la mano de obra que movió la industria. ¿Y dónde llegan a trabajar esos japoneses? En muchas zonas, en las fábricas o en la industria que está prácticamente al interior de Japón, ¿no? Yo recuerdo que estábamos cerca de la zona de Nagoya, y muchos pueblos, muchas ciudades que están son estas ciudades pequeñas, ¿no? Que nacen primero como pueblos o como villas de los trabajadores de cierta industria, ¿no? Se pone una industria, se pone una fábrica y alrededor crece una villa de los trabajadores. Y esto va creciendo hasta transformarse en una ciudad relativamente pequeña. Los Nikkei llegan a esta zona. Ellos son la mayor parte de la mano de obra. Llegan Nikkei del Perú, Nikkei de Brasil, algunos de Argentina. Y por eso se daba la curiosidad de que en muchos de estos pueblos hacia el interior se hable más el español que el japonés. Hay mucha cultura, uno tiende a pensar, claro, el Japón hacia el interior como más tradicional, que sí, efectivamente es más tradicional, pero hay ciertos pueblos cercanos a las industrias que la cultura es más latina, justamente porque los inmigrantes son latinos, son Nikkei, descendientes de japoneses, pero latinos. De ahí vienen esa imagen entonces que he visto de tiendas latinas, pero no tan centrales, sino que se alejan. Y curiosamente aparecen estas tiendas
de comida, de vestuario, etcétera. Sí, esa es una gran curiosidad y que muchos, si uno quiere ver mucha cultura latina en Japón, tiene que ir hacia el interior, no a las grandes ciudades. Mira, ven qué interesante dato ese. ¿Va a estar incluido en tu tesis eso, no? ¿Alcanza a estar incluido? No, es otro tema ese. Ya. Bueno, yo entre los temas que me he investigado acá, este esplendor económico me ha tocado tratarlo mucho en lo que es la cultura pop. Ustedes saben que he hecho charlas, etcétera. Y después de la década del 50 al 60 comienza el auge de las revistas, comienza el auge del manga, de la animación, el cine japonés. Y ahí es donde empezamos a conocer este Japón más moderno y empieza a llegar nuevamente en Occidente, pero con otra mirada. André, ¿tú recuerdas ahí algo? ¿Tus autores favoritos? ¿Se da en la literatura? La literatura, ¿Sí? o sea, lo que tengo en mente es... ¿Literatura de posguerra? de posguerra. ¿Si Creo que estaba imaginando el Japón ese así como súper llamativo y muy parecido al occidental, Ajá. que es una de las críticas que más se le hace a Murakami, por ejemplo. Ajá. En especial, los primeros libros de Murakami salieron entre 1980 y algo. 1980 a 1990. Y entonces está todo ese imaginario del Japón pop, como City Pop, como esos videos de City Pop, así tal cual. El maravilloso City Pop. Claro, entonces eso es lo que se le critica mucho a Murakami, que su obra no parecen japonesas, parecen más occidentales. ¿Verdad? Porque tiene mucho de... O sea, porque en ese tiempo Japón está pasando por esa etapa de querer ser como esa imagen exitosa que venía de Estados Unidos, de la música, del cine, de Hollywood. Y también, por lo que he investigado yo, ahí viene el término hafu. Un término importado. O sea, claro, el hafu significa mitad, que viene de la palabra half en inglés. Entonces ahí viene porque antes habían otras palabras que para decir que una persona era mestiza. Claro. No recuerdo exactamente las palabras ahora que en japonés, pero eran muy discriminatorias. Era como decirle a alguien, oye, tu quiltro. O sangre impura, una cosa, sangre mezclada. Claro, a los Harry Potter, sangre impura. Pero eso mismo, la popularidad de los grupos musicales o del cine y de la televisión hizo que la imagen de los mestizos no se viera como algo, algo despectivo. Claro, que no fuera algo raro y llamó la atención. Incluso la gente empezó desde ahí, como de la década de los 70, empezó a admirar a los hafu, una cosa que es bueno porque es como no son gente extraña, sino ahora queremos admirarlo. Pero también ocurrió el colocar estereotipos que no son reales a los hafu, como que todos los hafu son modelos, todos los hafu, o sea, el imaginario del hafu es que el hafu occidental europeo, que es de piel muy clara, de ojos incluso algunos de color, que es como para ser modelo. Pero no todos los hafu obviamente son así. O sea, incluso hasta hoy el hafu que es de descendencia africana, por ejemplo, afroamericano, como que no existe. Como lo que hablaba hace poco cuando hice la entrevista, que pronto estará esa entrevista hacia un personaje hafu internacional, que él me decía que cuando él piensa en hafu, piensa en alguien que es mestizo, no se imagina a un mestizo de raza negra, por ejemplo. Lo que primero se imagina es una persona con rasgos occidentales. Claro. Y eso es algo que debe cambiar en la mentalidad japonesa, claramente. Veo un gran futuro en ti, Andrea. En general, siempre dicen eso así, como, es mezcla japonés-occidental, tiene que salir bonito. Así. Claro, sí, eso mismo habla de que si los son niños hafu, son niños hermosos, claro. O son niños, no, pero hay un mundo, o sea,
de un mundo de posibilidades. Aquí estamos nosotros rompiendo el paradigma de que no es así. Aquí estoy rompiendo los estereotipos. Y Andrea, a las pasarelas y a las sesiones de fotografía. Bueno, la polémica también que hubo con Osaka Naomi, la tenista. Claro, la primera jugadora, la tenista que ganó un Grand Slam para Japón, y las primeras noticias que salían de ella era por qué se le va a considerar a ella japonesa cuando no tiene la piel como los japoneses, no habla bien japonés, no tiene en ese tiempo tenía doble nacionalidad, ahora ella tiene la nacionalidad japonesa. Oye, André, acabo de recordar que tengo algo que muy interesante. ¿Tú sabes leer en portugués? ¿Algo? No. ¿No? H. Bahía. No, portugués. Porque mi amigo diplomático, hace un tiempo atrás, fue a Brasil, y por supuesto que fue a la pequeña ciudad japonesa que hay en Sao Paulo, y me trajo una revista, porque justamente Brasil estaba celebrando sus 100 años de inmigración. Y en la revista tiene a esta modelo japonesa brasilera, Hafu. Y aquí tenemos una Hafu brasilera japonesa, que justamente está en ese imaginario que dice Andrea, de que es la japonesa bonita, la de pasarela, la que es exitosa, y que tiene esa belleza exótica. Ella se llama, bueno, ¿qué más fotografía? Ahí tenemos una Hafu brasilera. Y una Hafu. Una Hafu modelo. Claro. Así bueno, que si volvemos al tema de que en Brasil la colonia japonesa es la más grande. Claro. Así que si te interesa, Andrea, te puedo llevar esta revista cuando nos juntemos para que la veas. Ya. Mira. Pues ahí tenemos un ejemplo de Hafu exitosa brasilera. Y Andrea va a hacer ¿Cómo? Y aquí también tenemos un rostro ejemplo de Hafu exitosa. Por eso, porque aquí así tenemos nuestra Hafu escritora. ¿Cómo? Tenemos nuestra Hafu escritora. No importa. La coquecha. Nuestra Hafu coquecha escritora. Mira, y un dato que le iba a recordar a Andrea también, ya que estamos en la misma línea de las expresiones culturales. Ya, salgamos del tema porque está... Mira, también puso la imagen número 7, y que es lo que nos recuerda aquí nuestra amiga Cristina. Mira, Cristina. El autor de la emblemática obra País de Nieve ganó el primer Nobel de Literatura para el país nipón por su increíble pericia narrativa y sensibilidad capaz de expresar la idiosincrasia del Japón. Y aquí la Cristi nos pone ese tremendo párrafo que tapan de leer. Que dice, recordé esta semana, entre los hechos destacados, Yukio Mishima. Y dice, resulta difícil comprender su decisión de aplicar el seppuku para poner fin a su vida. ¿Qué opinión merece aquello? ¿Es efectivamente para ustedes, como investigadores y exponentes de la cultura nipona, un acto poético, pero extremo en su deseo de que Japón regrese? Es tan largo que no se alcanza a ver el mensaje. Regrese a lo tradicional, yo creo. Ah, ya. Ya, André, ¿qué nos puedes decir de esa? Para responderle a Mari. Bueno, para empezar hay que decir que Mishima en un tiempo hizo su propio grupo paramilitar. Él tenía su grupo paramilitar, entrenaba soldados. De hecho, con un par de ellos fue a meterse ahí al cuartel en Tokio a hacer ese secuestro. O sea, fue como un secuestro al cuartel. Creo que con 2 o con 3 personas más. O sea, él estudiaba eso, estaba metido completamente y con una... él quería realmente que Japón volviera a lo tradicional, que Japón volviera a la tradición samurái. Sentía que el Japón que estaba viviendo en ese entonces era una basura. Y él, toda su obra también empezó dentro de su obra, y hizo mucha teatro. Y hay un par de fotografías también de él con vestido como, o sea, con la espada samurái, con la katana. Él está en esa onda. Ahora, como acto poético o como obra artística, no sé, o sea, quizás en la mente o en la mirada japonesa puede ser, casi como tal como pasó con los kamikaze, que dentro de esa perspectiva japonesa tiene alguna lógica, pero
declararla como a un acto poético, no me atrevería. Mira, Andrea, aquí tengo, ahora estoy viendo ahora puedo ver la pregunta completa de Mari en Facebook. Y aquí lo tengo, dice: ¿qué opinión merece aquello, efectivamente, para ustedes como investigadores y exponentes de la cultura nipona, un acto poético pero extremo en su deseo de que Japón regresara a su rectitud samurái? ¿O es un acto extremo de ultranacionalista japonés de mente atribulada y psicológica retorcida? Esa es la pregunta completa. Yo creo que los mismos japoneses lo vieron de esa manera. Yo creo que los mismos japoneses lo vieron de esa manera a Mishima. Y quizás un poco porque igual la vida de Mishima es un drama casi de película. Yo creo que esto gustó de alguna manera en Occidente, se exotizó, ¿no? Volvemos a los orientalismos, la visión que se tenía de Japón, y yo creo que Occidente da esta visión más de como algo poético, no sé, como una... Como casi como Mishima como el último samurái, casi. Claro. No sé bueno, si o sea, para mí no puede ser como una combinación de una obra, pero no sé, me cuesta. Ahora, de que quedó para la historia, quedó. Cumplió su cometido. Quedó. Claro, quedó en la historia, No, así que... porque prácticamente fue una intentona de golpe de estado, entonces... Pero como que nadie le creyó, era tan absurda la imagen que los que estaban ahí, los soldados, miraban y decían, ¿pero qué es esto? Ahí uno ve la reacción de los japoneses, o sea, ni siquiera ellos creían en este tema de volver al Japón más tradicional. No, ya no se podía en esa época. Difícil. Era como en 1970 y algo, ¿no? 70. Claro, los 70. No, Japón estaba en plena apogeo económico. Sí, pues ya vienen a comenzar a bailar City Pop ya pronto. Claro. Bueno, seguimos en la era Showa con los acontecimientos que destacamos. Y volviendo a la cultura pop, tenemos que en el 63 se estrena Astro Boy, la primera serie de anime transmitida por televisión. Su impacto le ha hecho un referente para toda la producción artística en los años posteriores. El recordado Astro Boy de Marte de Osamu Tezuka, el dios del anime, el dios del manga como se le conoce, por su gran aporte a la cultura pop, el que vino a modernizar lo que es el manga y anime y lo que conocemos hoy en día, las bases de lo que conocemos hoy en día. También es parte de la era Showa, por eso lo estamos recordando. Luego la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio en el 40. Bueno, ya estuvimos en la Segunda Guerra, a causa de la guerra justamente, y que tuvo que esperar 24 años para lograr ser la primera sede asiática en albergar una cita olímpica. Pero ya sabemos qué pasó con este nuevo intento de Juego Olímpico. Lamentable. Bueno, siempre se comenta que hay una maldición con Japón y los Juegos Olímpicos. Sí. Ya hablamos de Yuki Mishima, y en el 79 nace el Walkman de la compañía Sony, un reproductor de cassette portátil que cambiaría la forma de escuchar música y por supuesto el mercado discográfico. Sony y su grande aporte a nivel electrónico y musical a nivel mundial. Bueno, y si nos ponemos también más, volvemos a la cultura pop, en el 80 tenemos el auge de Nintendo y la de los videojuegos desde Oriente, y Sony después ataca en los 90 con la PlayStation, que hasta el día de hoy está vigente también por supuesto. Y hoy el Shinkansen, ¿se me pasó o no lo vi? Se te pasó rápido. Se te pasó. Buen chiste. Sí, pasó tan rápido que ni lo vi el Shinkansen. Ahí está. Está en Osaka ya. La línea Tokaido de Shinkansen hizo su debut en el 64, conectando las ciudades de Tokio y Osaka. Es considerada una obra maestra de la ingeniería mundial y uno de los símbolos de la economía próspera del Japón Showa. Alcancé el Shinkansen. Bien. Si alguien más tiene algo que recordar de la era Showa, que va desde el 29 desde el 26 hasta el 89, puede colocarlo por supuesto en los comentarios, lo estaremos leyendo. Y último tema que teníamos para hoy día era que hoy día 1 de mayo se conmemora el primer año de la era Reiwa. Esta era que promueve la paz y la armonía. Que promovía, como que ya. Perdón, Gobernasai, Naruhito-san. Señor emperador. Esta era que promete armonía y paz mundial con estos discursos
si uno lee entre líneas de los comentarios de Narujito, uno lee entre líneas varios temas políticos y de contingencia, pero ¿qué le ha parecido este primer año de Reiwa en Japón? No queremos la guerra ya. Le tocó pesado a Narujito. Narujito-san. Sí. Hoy día alguien Oye, subió... para que la gente no se confunda, nos saltamos una era. Estábamos hablando de la era Showa, Claro, que termina en el después viene 89. la era Heisei, Heisei. y ahora viene la era... Exacto. Hey. Estuvimos Showa del 26 al 89, Heisei del 89 al 2019, y ahora está con Reiwa, un año llevamos recién. Un año cumplimos. Y nosotros que teníamos harta fe de que íbamos a estar casi reporteando los Juegos Olímpicos a esta altura, muy latinos. Ya, pero ¿para qué? Íbamos a No estar quiero con el llorar. libro, haciendo giras a lo largo de Chile con el libro. Kokoroitai. Oye, alguien subió una noticia hoy día del emperador. Hoy día hizo un discurso, no la alcancé a leer la noticia. ¿Alguien la leyó? ¿El emperador hoy día? Sí, hoy hizo un acto de Reiwa, un año, ¿o no? Yo vi que Hubo un acto, pero muy... rito, el Muy rito bien. chistoísta. Ah, verdad. Aquí lo Sí. encontré. Dice, el emperador del Japón realizó en la mañana de hoy, bueno, ya ayer en Japón, en los santuarios del Palacio Imperial, un ritual Chunsai. A su entrada al complejo en el automóvil oficial se puede observar cómo el emperador llevaba una mascarilla y se encontraba separado del conductor a través de un cristal, por coronavirus, por supuesto. Sí, Además, a tomando diferencia de los otras ocasiones, están tomando los resguardos. claro, resguardo. Además, a diferencia de otra ocasión, el emperador ha viajado sin la compañía del personal de la Casa Imperial. Durante el trayecto, el emperador saludó desde el vehículo a los ciudadanos que agradecían al monarca sus oraciones. El ritual Chunsai se realiza los días 1, 11 y 21 de cada mes para pedir a los kamis del shintoísmo la protección y armonía entre el pueblo japonés. O sea, tenía un mayor simbolismo e importancia que fuera hoy día esa ceremonia. No podía faltar entonces. Tenía que En el fondo hacer. Claro, en el fondo le fue a rezar a los kami y a las deidades para este Japón se cubre rápido de la pandemia. Hubo una ceremonia también dentro de estos días, en Todaiji, ¿Sobre? en Nara, para rezar hacia el coronavirus. O sea, no para que se controle el rezar. coronavirus. Rezar No, rezar hacia el coronavirus. Para Al nuevo que se kami. acabe la crisis del coronavirus. El Ah, nuevo ya. Kat. Coronavirus mi kami. Claro. Bueno, con esto del virus también volvió a surgir la figura mitológica. De los ¿Cómo se yokai. llamaba? ¿Ah? ¿Cómo se La- llama este yokai? Para las puentes. Amami. El Amaví. Amaví. Exacto. También se subieron harta imagen del Amaví. Y Andrés, cuéntale a los que no conocen los yokai y el Amaví, ¿de qué se trata el Amaví? La Amavi es un yokai que apareció en la época de Edo, en un tiempo en que había, creo que estaba ocurriendo algo como una peste en esos tiempos, no sé, Parece. pero creo que sí. Y Mucha salió del mar una criatura parecida a una sirenita, pero que tiene tres colas, y tiene de nariz, no tiene nariz, tiene como una, ¿cómo se llama? Como de pato, como Un pico. eso, Un pico de pato. un pico de pato o de gallina, una cosa así. Y claro, esta yokai les dijo a las personas que la vieron que por favor hicieran una imagen de ella y las colocaran en las paredes, en las puertas, en las entradas, para que pudieran protegerse de todo tipo de males. Entonces la gente empezó a dibujar esta yokai así como la vieron, y o sea, yo creo que en esos tiempos habrá tenido alguna reacción positiva, porque hasta ahora, cuando empezó la crisis del coronavirus, resurgió esta figura. Ujú. A ver, voy a ver si puedo compartir una imagen de la Amaví que encontré. Ahí está. A ver si ¿Ayudará? se puede mostrar. ¿Te sale ahí o no? ¿Ayudará? Ahí está el Amaví. Sí, ese mismo. Ahí tenemos un ejemplo de Amaví. Claro. Como una mujer Bueno, no una figura muy con tres colas. agradable a la ¿Está vista. la
Oye, sí, los japoneses siempre han tenido una creatividad increíble para crear estas figuras, estos yokai, que han inspirado, por ejemplo, todos estos animes de monstruos que hemos visto, Digimon, Pokémon. Hay muchos yokai ahí. Gege no Kitaro. Llegué no Kitaro, por supuesto. Gege no. Si quieren ver a qué es que cantar, vean en las reacciones japonistas de anime de los 70 y 80. Están en YouTube. Pronto sesión de karaoke japonista. Claro, ojalá, pues. O sea, yo creo que el reencuentro de los japonistas tiene que ser bien fuerte. Sí. No tan fuerte como para caerse un barranco. No tan fuerte como para caerse un barranco como esta noticia, pero tiene emotiva. ¿Hay karaoke en Santiago, así de estilo japonés o no? Me han dicho que sí, pero la ubicación no la sé exactamente, pero se averigua. ¿Es un antro de perdición? Vamos a Sí. investigar. No, hay seguidores que nos han comentado que sí han ido a karaoke así parecido a lo de Japón, aquí en Santiago. Pero hay que preguntarles de nuevo que nos den el dato. Si A ver tienen si es un datos. barrio japonista. Un barrio Con los japonés. seguidores. Karaoke. Claro. Karaoke con los seguidores. Ya pues, estimados, estamos en la hora y alcanzamos a conversar todos los temas que teníamos para hoy. ¿Alguien quiere dejar algún dato, saludo, información? Las recomendaciones. ¿Verdad? Las Nuestras recomendaciones. recomendaciones. Sí. Falta la sección final. Exacto, ¿Alguna eso me recomendación? faltaba. ¿Series? ¿Han visto algo? ¿Series? ¿Películas? ¿Libros? ¿Manga? ¿Algo? Yo No he tenido tiempo para ver eso. ¿Pero qué es que andaba comentando algo? ¿Pues ustedes dónde andan comentando que están viendo algo? Yo estoy en modo tesis, la verdad, pero también he visto una serie muy buena, me la ha recomendado Onesan, se llama The Terror, de Infamy. The Terror, tú que cachas más, Onesan, es la segunda temporada, ¿no? De la serie original. Sí, la segunda temporada, pero son historias aparte. No tiene nada que ver una con la otra. Claro, y la segunda temporada en específico, la que estoy recomendando, es del tema que estábamos hablando hace poco, ¿no? Está ambientada en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad japonesa de Estados Unidos que llevan a los campos de concentración, pero también tiene un trasfondo más paranormal. Para no hacer tanto ahí spoiler, pero es muy buena. Es muy buena, la recomiendo. Está el gran George Takei, si recuerdan a George Takei de El viaje a las estrellas, Star Trek, Capitán Zulu, ya está él. Famoso activista ahora también en Estados Unidos. Y él ayudó mucho con el guión. Bueno, justamente porque su experiencia de que él de niño estuvo en esos campos de concentración. Sí. Sí. Así que ¿Les es recomendable esas series para introducirse al mundo más tradicional japonés en cuanto a las supersticiones? Porque tiene muchas de esas supersticiones como domésticas que uno quizás como de afuera, o la mirada occidental no conoce mucho. Ahí la y que muchas investiga. veces el cine de terror pasa por alto, ¿no? Sí. Pero ahí todo tiene su porqué. Exacto. Así que muy recomendada, The Terror de Infamy. Es la segunda temporada de la serie principal. Yo ya tengo mis 2 recomendaciones. De libros, manga, anime, música, Sí, Ayumi. recordé un libro y aquí Pato, nuestro amigo Pato, me hizo otro recordatorio. ¿Verdad que una de las pocas cosas que estoy viendo en esta temporada de Magister más teletrabajo es el dorama de Ayumi Hamasaki? Es dorama, yo pensaba que era película. No, es un dorama. Se transmite todos los sábados a las 11:15 de la mañana por Ameba TV. ¿Y se puede ver? Dorama. ¿Se puede ver ¿Sí? online? ¿De qué te lo envío? Yo, po. Ya está subtitulado, de hecho. ¿En serio? Sí. Así de rápido, lo subtitula el mismo. Así que todos los sábados ya lo estamos viendo con subtitulado en inglés y el domingo ya lo veo en español. Ah, yo no sabía, yo pensé que era una película y que todavía no se estrenaba. Es un dorama que está basado en una novela biográfica de Ayumi que mezcla un poco de ficción, pero tiene elementos de verdad. A los fans que le seguimos la carrera hace rato, tiene elementos que sí fueron verdad, pero muchos elementos de ficción.
O sea, la Pero invasión ¿cómo fue? extraterrestre no. ¿Ah? La invasión extraterrestre en medio de su carrera no. No, ocurre. eso no. Vaya. Pero la serie cuenta con soundtrack, con temas de ella originales. Aparecen Ah. ella, temas de ella. Y hay algunas cosas que le cambiaron los nombres para, no sé, para evitar pagar por derechos de imagen o de nombre. Por ejemplo, la compañía Avex no se llama Avex en el drama, sino que se llama... tiene otro nombre pero con A, y el logo es muy similar. Ave. Pero igual tiene las canciones de ella, o sea, igual pueden Sí. pasar las canciones. ¿No? Las canciones sí están. Las canciones sí están. Pero el nombre Así que- de la discografía no. No, la discográfica no. Y también se le cambió el nombre al productor, se le cambió el nombre, creo, a algunas amigas, pero uno sabe que uno que le sigue la carrera sabe a quién se refiere. Pero entretenido, recomendable para saber la vida de la gran cantante solista de la era Heisei. Eso, ahí Pato me lo recordó. Avex se llama A-Victory en el drama. A-Victory. ¿Qué es? La... ¡Uy, yo me llamo Victoria! Andrea Victoria. Oh, Hay muchas coincidencias también. y nací un 2 de octubre. Hay muchas coincidencias aquí, Ayumi, con la Andrea. La Yumi chilena. Vamos a tener que analizar eso más adelante. Vamos a tener que analizar. Es lo que hay, es lo que quedó de Ayumi. ¿Verdad? Y el productor, Max Matsura, se llama Max Masa. ¿Verdad? Mira tú, no voy a comentar nada. Chuta. Bueno, y la segunda recomendación, ya que es que estaba hablando me acordé de la persecución a japonesa. Hay un autor, un cientista político chileno que ha investigado ese tema también previamente, que es el profesor César Ross. ¿Te has topado con su escrito, Keske? Sí, más de inmigración. Exacto. Y yo el año pasado tuve la oportunidad de comprar uno de sus libros de ediciones LOM, que es este. ¿Qué pasó con las relaciones Chile-Japón entre el 73 y el 89? Así que César Ross escribió este libro en donde desmenuza y analiza la relación diplomática entre Chile y Japón entre este periodo de Chile. ¿De Los qué japoneses- editorial es? Editorial LOM. Ahí Ah, está. Tom. Exacto. Así que esta es la recomendación mía, un dorama de Ayumi y el libro de César Ross. Ah, lo tienes, muy bien. Muy bien. Es que este me lo prestó Yukiko-san. Yukiko-san, le mando un saludo cariñoso. Ah, Yo de tengo que qué devolver los libros cosa. para solo el viaje y la cuarentena, entonces están ahí los libros. Apenas pase todo esto, voy a entregarte los libros. Un saludo a Yukiko-san. Rumori Studio también. Rumimono. Un saludo a Rumimono. Rumimono. ¿Alguien falta, Andrés? ¿Tus recomendaciones? Ya que hablamos de Mishima, voy a recomendar Confesiones de una máscara. Y me acordé que la semana pasada, cuando hablábamos del Día del Libro, pediste una recomendación sobre alguna literatura japonesa que fuera como fácil para alguien que no estuviera muy como metido en la cultura japonesa y que no fuera algo tan extraño. O para escolares. Claro, y creo que Confesiones de una máscara, siendo de qué año fue, como del 70 y algo, no, 49 estoy leyendo. Para ser de esos años, se puede leer muy fácil. Es una obra casi autobiográfica de Mishima. Y sí, creo que es una buena recomendación para estos días de coronavirus. ¿Pero no era una recomendación para escolares? ¿Para gente que quería acercarse a la literatura? Por eso, que están todos los escolares sin clase ahora. Ah, ya. Que todo calza, todo tiene conexión. Exacto. Como Ayumi y Andrea. Oye, sí. Qué terrible eso. Todo Vamos a hacer una calza. investigación interna de eso. Vamos a investigar eso. Sí. Vamos a hacer una tesis de eso. ¿Con qué? No es de Tohoku, ¿cierto? ¿A dónde nació? En Fukuoka. El colmo ya que fuera de. Es de Fukuoka. Tohoku. No, del sur de Japón, Ah, Ya sería mucho ya. Po. sí. Ya, entonces hemos terminado con las recomendaciones.
No sé si Andrea después va a subir nuestras recomendaciones como siempre al Instagram para que el que se las perdió quiera tenerlas resumidamente las vea ahí. Así que como siempre agradecemos a quienes nos acompañaron en este cuarto episodio, a Claudio Javier, a Pato, a Mari, ¿quién más se me queda por ahí? Ah, Felipe Torres también participó, y Anto, que fue la primera que nos mandó el hola. Ah, y Romy también, era Romy. Así que muchas gracias y nos vemos, esperemos, el próximo viernes en un nuevo episodio de Japonistas Podcast. Estamos vivos. También, Chao. Si no, nos han llevado los ovnis. ¿verdad? Los ovnis japoneses. Subarashi. Ya, chao. Arigato.